¿Qué tal, quintonos? El día de hoy vamos a hablar de los proyectos que maneja el quinto grado en México. Son en total de 4 bloques. Hasta el tercer bloque son un total de 9 proyectos. El cuarto tiene otros 3, lo cual nos daría 12 proyectos del quinto grado de México. Ciclo 2016-2017. El primer proyecto es el de reescribir relatos históricos para publicarlos. Aquí nos habla de lo que es Agustín de Iturbide y nos narra un montón de hechos de lo que es cómo reescribir un relato histórico. El propósito de este proyecto es organizar investigación para publicarlos, cuidando la ortografía. ¿Dónde se puede investigar un relato histórico? Pues hay diversas fuentes. Puede ser en la biblioteca del aula de tu grado, la biblioteca del aula de los demás grados, preguntándole a otros adultos, consultando diccionarios de palabras desconocidas, láminas, internet. Hay un infinito de lugares donde se puede investigar sobre hechos históricos. En los hechos históricos hay que tomar en cuenta las causas y las consecuencias y el orden en el que se escriben. No podemos iniciar por el final y al terminar por el inicio. Es muy importante que veamos los tiempos, que tenga fechas bien, por ejemplo 12 de octubre, cuando Hernán Cortés descubrió América, y no 27 de octubre, por ejemplo. Los periodos. Los adverbios de tiempo se usan al reescribir relatos históricos para evitar muletillas e evitar que repitamos palabras. Pueden ser algunos tiempos que también se llaman nexos, como luego, después, inmediatamente, al final o apenas. Al reescribir un relato histórico debes de aportar tus propias ideas y debes de construir tu relato en base a tus conclusiones. Por ejemplo, relato histórico sobre Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nació en Italia en el año de 1451. No se sabe mucho de su infancia, pero su adolescencia le dio el gusto por los mapas. Ese conocimiento le dio la imaginación, el deseo de conocer más del mundo y pensar que la Tierra no era plana, sino esférica. El deseo de viajar se dio porque era comerciante y compraba cosas en la India, que estaba muy lejos. Así que imaginó que sería mucho más fácil llegar a la India si se atravesaba el mar y no por las tierras de Europa y Asia. Pero como no tenía mucho dinero, acudió al rey Juan II de Portugal, pero no llegó a ningún acuerdo. Después fue a España con la reina Isabel, en donde le explicó su plan y ella aceptó, otorgándole 3 calaveras, la Niña, la Pinta y la Santa María, junto a una tripulación. Finalmente llegó al continente americano el 12 de octubre de 1492, aunque en ese momento Colón tenía la idea de que había llegado a la India. Hizo un total de 4 viajes y no obstante murió en el año de 1506. En conclusión, el viaje de Colón causó que descubriera un nuevo continente, pero a la vez empezó a haber robos de las riquezas de nuestro continente y cambios en religiones, idiomas, costumbres y formas de vida de las personas que vivían en América y que la influencia vive hasta hoy. Es importante conocer la historia para saber quiénes fueron los primeros que modernizaron, se podría decir, América, dando un cambio o un giro. Con esto me doy cuenta que conocí las raíces de nuestra sociedad gracias al recuento histórico. Atentamente, El siguiente proyecto es el de analizar fábulas y refranes. Aquí vimos la diferencia de lo que es una fábula y es un refrán y en qué coinciden. Los refranes son frases populares y las fábulas nos hacen reflexionar las consecuencias de nuestros actos, de nuestras virtudes y de nuestros defectos. Generalmente son animales los que aparecen en las fábulas y tienen un narrador. Finalizan con una moraleja generalmente. Expresan sabiduría ambos, lo que es el refrán y la fábula, y contienen una enseñanza o moraleja que se tiene que interpretar. Por ejemplo, haz el bien sin mirar a quién, más vale pájaro en mano que ver un ciento volando, perro que ladra no muerde. Y en cuanto a las fábulas, hay muchas fábulas. Un ejemplo es la del perro y el trozo de carne. Habla de un perro que va cruzando un puente
En eso volteé hacia abajo y se trabó mi computadora. Es que se quebró mi celular. Sí siguió grabando. En eso cruzó y vio reflejado en el agua lo que él traía en su hocico. Él traía un trozo de carne. Entonces pues le entró la avaricia y quiso tener ambos. Y le soltó una tarascada al perro del reflejo del agua para arrancarle su pedazo de carne. Pero pues era un reflejo y se quedó engañado. Soltó su carne por querer tener las dos y se quedó sin nada. Y la moraleja de esta historia es: quien ansia lo de otro puede terminar perdiendo lo propio. Adaptación de Fedro. El siguiente proyecto es el de elaborar y publicar anuncios publicitarios de productos o servicios que ofrece nuestra comunidad. En este proyecto lo que vimos es qué necesitamos para elaborar un anuncio publicitario. Una imagen, rimas se pueden utilizar para que sean llamativas, pocas palabras de preferencia, metáforas, comparaciones, juegos de palabras y frases principales. Se atrae mucho por medio de la imagen o escuchándolo, si es en el radio o en algún otro lado. Los anuncios están hechos con un propósito, así que hay que ver a quién va dirigido el anuncio, lugar donde se va a exponer, un mensaje a mandar, frases sugestivas y recursos gráficos con los que se pueden contar. ¿Dónde podemos encontrar los anuncios? Podemos encontrarlos en diversos lugares, lo que son las calles, los carteles, en los transportes públicos. Debe de ser principalmente efectiva y funcional. El propósito específico de un cartel depende mucho del medio. Si va a ser un cartel, si va a ser escuchado en radio, visto en televisión, en el periódico, en las revistas o en el cine. Generalmente los anuncios usan un eslogan. Por ejemplo, pantalones Capri para el hombre valiente, con vela cubre todas tus imperfecciones. En el anuncio presentamos la información. ¿Con qué beneficio vamos a hacer este anuncio? Si es social, para una propaganda, si es político o para vender un producto propio, o si es un champú o un anuncio publicitario de algún producto de alguien más, o comercial. Los estereotipos, tipos de personas y actividades, estos son engañosos. Ponen a una mujer muy hermosa trapeando su casa y anuncian el producto y que todo es perfecto, la Coca-Cola. Ponen a una familia y ponen que todos son felices porque tienen la Coca-Cola. Por eso son engañosos. Y en cuanto a un anuncio, pues no sé, ustedes pueden vender incluso tortillas o algún producto que les venga a la mente. El siguiente es buscar información en diversas fuentes para escribir un texto expositivo. En este proyecto lo que vimos es principalmente aprender a seleccionar un tema. ¿En qué fuentes de información lo podemos buscar? A buscar en índices. Le muevo la computadora porque se apaga, Palabras claves que podemos hacer anotándolas y checar a la ortografía de lo que estamos investigando al momento de transcribirlo. Ya ven que luego se pasan con faltas ortográficas, aunque sea una copia fiel. Colaborar datos y corroborar datos, complementar información, delimitar un tema, las preguntas que vamos a hacer. Y ahí viene alguien, hasta aquí. Es que me hacen bullying porque hago videos, dice que me van a secuestrar o algo así mi familia. A lo mejor tienen razón, no lo sé. Bueno, sigo. Subrayando, aprender a subrayar lo más importante, a tomar anotaciones, a comparar información con otro compañero, a buscar palabras nuevas y buscar su significado, no quedarse con la duda. Escribir un texto expositivo debe de ser neutral y objetivo. Aunque yo no esté de acuerdo, debo de poner lo que es, no manipularlo. Poner hechos o realidades, organizarlo en donde se va a exponer, aprender a colocar los títulos, los subtítulos y a ordenar. Cómo presentar la información, a ser ágil y a ubicarla perfectamente. Y que sean pequeños textos, no una lámina con todo. Ya.
Paz y comprensión, suscríbanse.